Idioma francés. Es una lengua romance hablada en todo el territorio de Francia metropolitana, junto con otras lenguas. Se calcula que hay 220 millones de francófonos en el mundo, de los cuales aproximadamente 72 millones son hablantes parciales. Es un país constituido en Estado social y democrático, de derecho, a su vez considerado como soberano, uno de los miembros más importantes de la Unión Europea, cuya capital es París. Es el 13º idioma más hablado por hablantes nativos y la segunda lengua en las relaciones internacionales por el número de países que la emplean como lengua oficial o de comunicación y por el número de países que la emplean como lengua de trabajo, como puede ser la Unión Europea, las Naciones Unidas, etc. Francés antiguo, siglo IX a siglo XIV. Lo que se conoce como francés antiguo se va consolidando a partir del siglo IX, y aunque hoy se estudie todo lo que se habla al norte del Loira como si se tratara de una sola lengua. Francés medio, siglo XIV y siglo XVII. Esta lengua de transición entre el francés antiguo y moderno permaneció durante el siglo XIV y XVI, caracterizado por un gran desorden. Francés moderno, del siglo XVIII a la actualidad. A comienzos de la Revolución Francesa, se estima que tan solo una cuarta parte de la población de Francia hablaba francés. El resto hablaba lenguas regionales. El francés se impuso bastante rápido en las regiones donde hablaban dialectos de hoy y el franco-provenzal. Por otro lado, el francés era ampliamente hablado en todas las costas europeas. Francia está dividida en 27 regiones, de las que 22 se encuentran en el metrópolis. Aunque es la división principal, Francia es un país unitario y las regiones no poseen autonomía legislativa. Extensión territorial: 643.427 kilómetros cuadrados. La historia religiosa de Francia. Francia es un país históricamente católico, ya no reconoce una religión de Estado y garantizada la libertad de conciencia para practicar o no practicar el catolicismo y otras religiones en su constitución, entre otras muchas disposiciones, tanto reflexionando como dejando su propia marca en los asuntos religiosos del mundo. Francia ha tenido una gran influencia en sus fases religiosas y en las seculares. El catolicismo fue la religión oficial de Francia hasta la Revolución Francesa, que comenzó en 1789, y Francia fue gobernada durante gran parte de ese tiempo por un rey católico con la expectativa de que la población siguiera la religión del rey. El catolicismo siempre ha sido una parte importante de la sociedad francesa, que data desde el bautismo de Claudio I, quien es considerado como fundador de Francia, y fue consolidado aún más por el rey de Francia, Carlomagno, que fue nombrado como el gobernador del Sacro Imperio Romano. El carácter fuertemente católico del país llevó a la mayoría a entrar en conflicto con la minoría de los hugonotes, que eran los protestantes franceses bajo la esfera de influencia del calvinismo. Este conflicto incluyó choques armados como la célebre masacre de San Bartolomé en 1572. Según la Enciclopedia Católica, los hugonotes fueron protegidos por el Edicto de Nantes, firmado por el rey en 1598, pero una reacción desfavorable de la opinión pública católica significó que los protestantes siguieran enfrentando repercusiones hasta después de la Revolución. Algunos lugares donde se habla francés son Francia, Bélgica, Benín, Burkina, Burundi, Camerún, Canadá, Chad, Comoras, Costa d'Ivoire, Gabón, Guinea, Haití, Líbano, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauriti, Mónaco, Níger, Ruanda,
Senegal, Suiza, Togo, Túnez y Vanuatu. La salutation. Bonjour, salut, ça va, à bientôt, au revoir, bonsoir, bonne nuit, merci. Les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.